Con trastorno respiratorio. Recordad que la pueden bajar de la página cuando tengan dudas en cuanto a qué hacer con un bebé que acaba de nacer y están en su rural o están en una zona lejana a donde puedan tener una UCI neonatal, pues la pueden consultar rápidamente, dependiendo de los estudios que puedan hacer en el ciclo en que estén trabajando o rotando. Los trastornos respiratorios neonatales más frecuentes son el síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido, que abarca varias patologías, como lo vamos a ver. La incidencia y la gravedad aumentan al disminuir la edad gestacional. Si menos edad tiene el recién nacido, pues más riesgo de tener la dificultad. Sin embargo, vamos a ver que esas patologías pues, también son propias de cierta edad. No todos van a tener la enfermedad de membrana hialina, no todos van a tener la neumonía, también dependiendo de la edad, uno va mirando y de los riesgos maternos y de la historia materna. La neumonía es la infección más común en el neonato, pero pues depende del contexto, por eso lo vamos a ver más adelante. Y otros problemas menos frecuentes son las deformidades de la pared torácica, de la vía aérea, del diafragma, estructuras mediastinales, así como anomalías cardíacas, metabólicas y neurológicas, que eso lo vimos en la parte de defectos congénitos, que también puede estar inmerso dentro de ese cuadro de dificultad respiratoria, pero pues ya pertenece a otro tema. Entonces ahora nos vamos a concentrar solamente en los trastornos respiratorios. Las recomendaciones cubren pues solo las patologías para recién nacidos a término y prematuros. No cubre aspectos de PIP, o sea, no vamos a hablar de pacientes que van a ver en consulta externa, que de pronto la señora refiere que ha respirado mal, sino para el que les nace ahí en sala de partos o en una sala de cirugía. Se consideran aspectos de manejo inicial y evaluación de resultados de tratamiento y terminación de intervenciones. El primero que vamos a ver es el síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido. Entonces vamos a ver a qué se le llama síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido. Aquí, como la guía la lleva, pues es más por preguntas. Pues la primera pregunta, pues la primera pregunta dice: en pacientes gestantes con amenaza de parto pretérmino o prematuro, el uso de corticosteroides para la maduración pulmonar se asocia con una menor proporción de recién nacidos que desarrollan la enfermedad de membrana hialina. Entonces, esto va a favor de que los ginecólogos, cuando ustedes estén rotando por ginecólogos que ya rotaron, siempre pregunten si la señora tiene amenaza de parto pretérmino, si se le ha puesto la betametasona o dexametasona, o sea, si se le hizo maduración pulmonar, que vamos a ver los tiempos ideales y cada cuándo se debe hacer esa maduración en una gestante que tiene riesgo de tener un parto prematuro. Entonces, sí está a favor, la recomendación es que se haga en cuanto a las semanas, se debe hacer hasta la semana 34, o sea, antecitos, 33.6 semanas, hasta ahí. Ya si tiene la 34, no es tan efectiva, entonces ya puede no aplicarse la maduración. La segunda pregunta es: en pacientes gestantes con amenaza de parto prematuro, el uso de betametasona comparado con dexametasona se asocia con una menor proporción de recién nacidos que desarrollan enfermedad de membrana hialina y es más segura desde el punto de vista neurológico. Pues lo que se encontró es que es igual. Si ustedes en donde están trabajando no hay betametasona, pero hay dexametasona, se puede aplicar cualquiera de las dos. Entonces, la efectividad y la seguridad es igual con ambos medicamentos. En pacientes gestantes con amenaza de parto prematuro, el uso de un ciclo único comparado con ciclos repetidos de corticosteroides se asocia con una menor proporción de recién nacidos que desarrollan enfermedad de membrana hialina y alteración del neurodesarrollo. Entonces, la respuesta es sí, se puede hacer un ciclo repetido hasta una semana, 1 o 2 semanas después del ciclo original, para que disminuya la incidencia del síndrome de dificultad respiratoria. O sea, si el ginecólogo la vio bien y no progresó el trabajo de parto y ya está más cercana a la semana 34, pero todavía no ha tenido su bebé, a una semana o 2 semanas después de ese ciclo que le hizo, le puede hacer otro. Eso sí está a favor la guía de hacerlo. La probabilidad de supervivencia y la calidad de vida de los prematuros extremos por debajo de la semana 26 de gestación son muy bajas. Por eso, donde ustedes trabajen, siempre pregunten, bueno,
cómo es el límite de viabilidad en esta institución, qué se ha visto, sobreviven los de 25 semanas, hay que hacerle reanimación a los de 25 semanas o desde qué semana están haciendo reanimación. Porque en el manual de reanimación dice que usted determine, dependiendo de la mortalidad de esos bebés, donde usted trabaja. Entonces hay que mirar muy bien. Si en esa institución reaniman desde las 26 semanas de gestación independiente del peso, pues usted le tendrá que hacer todo lo de reanimación, ponerle oxígeno, darle ventilación, todo lo necesario para que sobreviva hasta donde se pueda. Pero en general, si ustedes ven que tienen menos de 26 semanas de gestación esa materna, pues es muy poco probable que pueda tener un bebé sin dificultad respiratoria a pesar de que le pongan corticoides. Entonces ahí sí se mira con la institución. Se recomienda explicar a la familia el pronóstico en estos partos muy maduros y discutir si se administra o no, pues, con ginecología. Los fetos con más de 34 semanas no se benefician de la administración de corticoides antenatales. Por eso decimos, ya si tienen las 34 semanas, pues ya no tiene indicación de corticoides. La segunda pregunta, ¿se prefiere el uso de betametasona al de dexametasona? Pero ambos son opciones viables, ya vi. La betametasona administrada en 2 dosis de 12 miligramos cada 24 horas y la dexametasona administrada en 4 dosis de 6 miligramos intramusculares con un intervalo de 12 horas. Esa es la dosis para que la tengan en cuenta. Solo varía en la dosis y la frecuencia. En la pregunta 3, si después de la administración de un primer ciclo de corticoide antenatal no se produce el parto prematuro y persiste la amenaza de parto pretérmino, se recomienda administrar un segundo ciclo. Ya lo dijimos, entonces al menos una semana después del primer ciclo y 24 horas antes del parto. La otra pregunta, en recién nacidos prematuros, ¿cuál es la sensibilidad y la especificidad de la radiografía de tórax, gases arteriales y la escala de disnea de Silberman para el diagnóstico de síndrome de dificultad respiratoria comparada con el diagnóstico clínico? Entonces, no hay evidencia del uso de pruebas diagnósticas para el diagnóstico de dificultad respiratoria, es totalmente clínico. Ustedes ven al recién nacido con esa escala de Silberman, valoran si tiene quejido, si no tiene quejido, si tiene aleteo nasal, si tiene tiraje subcostal. Con solo esos signos ustedes ya saben si tiene dificultad o no. Si le vamos a tomar gases, si le vamos a tomar placa, ya depende de lo que estamos pensando. Ya depende más adelante vamos a mirar pues, de la historia materna y de las probabilidades de enfermedad en ese recién nacido. Se recomienda hacer el diagnóstico, como dijimos, basado en los antecedentes perinatales y la evolución clínica. Si yo le empecé oxígeno a ese bebé que lo veo con dificultad, bueno, en 30 minutos miro cómo está. Necesita más oxígeno, necesita menos, le veo según la escala que tiene más dificultad respiratoria, entonces ahí es donde le tomo la radiografía de una vez. Se recomienda no retrasar la iniciación del tratamiento en espera de confirmar el diagnóstico radiográfica y o gasimétricamente. O sea, no voy a esperar a que tenga gases, porque de pronto no tenga disponible. Simplemente le empiezo el oxígeno y si no tengo los recursos, pues hago la revisión para ese paciente. En la pregunta 6 dice, ¿cuál es el efecto del uso de surfactante pulmonar profiláctico en la incidencia de síndrome de dificultad respiratoria y otros desenlaces respiratorios, como la presencia de displasia broncopulmonar y en las fugas, comparado con su no uso en recién nacidos pretérminos menores de 1000 gramos y o menores de 28 semanas de gestación que no han recibido corticoides prenatales? En la pregunta 6b, pues es otra pregunta, ahorita miramos ambas respuestas. ¿Cuál es el efecto del uso de surfactante pulmonar profiláctico en la incidencia de síndrome de dificultad respiratoria y otros desenlaces, como la presencia de displasia broncopulmonar, fugas y como rescate? En esta de abajo es como rescate, o sea, ya cuando el bebé no nos mejora. ¿Cuándo vamos a hacer eso? Entonces se encontró evidencia que sugiere que el uso profiláctico de surfactante disminuye de forma significativa el riesgo de neumotórax, mortalidad neonatal y enfisema pulmonar. Aquí es muy importante el tiempo, o sea, si el bebé nació, yo pienso que se beneficia de surfactante pulmonar porque tiene menos de 1000 gramos,
como en el caso de la pregunta, hay que hacerlo en los primeros 15 minutos. Entonces, donde estén, siempre que la terapeuta, si tiene disponible un surfactante, lo vaya calentando, y si ustedes ven que hay mucha distancia entre el sitio de reanimación y la UCI o donde se le pueda administrarlo ahí en sala de partos, porque ya después los 15 minutos se pasan y ya deja de ser profiláctico, o sea, ya tiene menor efecto y pues más riesgo de displasia broncopulmonar y de que hagan neumotórax. En los recién nacidos pretérmino menores de 1000 gramos y o menor de 28 semanas de gestación que no han recibido corticoides prenatales y que son estabilizados tempranamente desde sala de partos con CPAP, se recomienda no administrar surfactante profiláctico. Esa es una recomendación, pero porque saben que la mamá fue madurada. Sin embargo, si ustedes le ven dificultad respiratoria, un Silberman mayor de 4, se ve que se necesita intubar, si desde que necesiten intubar ya pueden administrar profilácticamente. Este después es una recomendación, pero si el bebé le tiene la dificultad, es mejor hacerlo apenas nace y no esperar a la remisión, porque ya se pierden muchas horas. Se recomienda aplicar surfactante pulmonar luego del inicio de los síntomas de dificultad respiratoria como rescate temprano, o sea, ya porque empezó la dificultad. Entonces, esa sí se toma más tiempo, en las primeras 2 horas de vida. Ahí sí tengo más tiempo para hacerlo. En recién nacidos pretérminos, la profilaxis con CPAP más surfactante disminuye la incidencia de síndrome de dificultad respiratoria comparado con el uso de CPAP solo. La respuesta es que sí, la evidencia encontró que el uso de CPAP nasal temprano mostró reducción en el número de recién nacidos prematuros que fueron intubados y requirieron ventilación mecánica y adicional, pues la aplicación de surfactante pulmonar. No existieron diferencias entre el uso de CPAP, más surfactante comparado con CPAP, solo sobre los desenlaces críticos, o sea, más que todo cuando el paciente está con la dificultad respiratoria. Sin embargo, pues hacer el sistema de CPAP no lo tenemos disponible en todo el país y en todas las ciudades. Sin embargo, si ustedes le ponen la cánula, para sellar un poquito esa cánula se pudiera hacer un sistema de sello con el micropor o con un esparadrapo que le quede como más presionadito. O si no, algunos usan un tubo endotraqueal que se le pone a través de una fosa nasal, como queriendo darle un poquito más de presión, pero eso requiere que ustedes tengan un ventilador o por lo menos un neopuff, como tenemos acá, pues para dar presión, tanto presión inspiratoria como presión expiratoria al final de la expiración. El uso profiláctico de CPAP solo es equivalente en efectividad al CPAP más surfactante pulmonar en recién nacidos menores de 30 semanas de gestación, con alto riesgo de desarrollar un síndrome de dificultad respiratoria. O sea, que así no tengamos un ventilador, si disponemos de neopuff, si disponemos como darle un poquito más de presión al final de la expiración, que es el CPAP, disminuye el riesgo de que ese niño tenga que ser ventilado. Y si disminuimos el riesgo de ventilar, pues disminuimos la displasia broncopulmonar, disminuimos el neumotórax, la estancia hospitalaria, porque pues entre más invasivos seamos, pues más riesgos de infecciones nosocomiales pueden tener esos pacientes. En recién nacidos pretérmino con síndrome de dificultad respiratoria, el uso de surfactante pulmonar disminuye la severidad del síndrome de dificultad respiratoria comparada con el uso de CPAP. No se encontraron estudios que comparen directamente la aplicación individual de surfactante con el uso de CPAP nasal para el tratamiento de síndrome de dificultad respiratoria, porque pues básicamente hacer estudios en recién nacidos que ya están enfermos, pues es poco ético dejarles de dar un soporte que se sabe que le va a mejorar. Entonces, pues esos estudios sí no están, pero seguramente pues no va a ser comparable, siempre va a ser mejor lo otro. Se recomienda aplicar la primera dosis de surfactante de recién nacido pretérmino menor de 1000 gramos que haya requerido intubación durante la reanimación en sala de parto durante los primeros 15 minutos de vida, o sea, ya lo dijimos, y que no haya recibido corticoides prenatales. Pero como les decía, pues es solo la recomendación, porque muchas veces sí lo han recibido y ustedes ven que tiene la dificultad. Entonces hay unos que, ¿por qué de pronto hicieron la dificultad? Porque tal vez la mamá no tuvo las 2 dosis de betametasona o no tuvo las 4 dosis de dexametasona. O sea, a veces no se completa todo el esquema de corticoide porque la señora pues ya llega muy avanzada. Entonces el ginecólogo apenas tiene tiempo de pasarla
a la cesárea. Se recomienda la aplicación temprana de la primera dosis de surfactante durante las primeras 2 horas de vida, que lo dijimos para rescate, en pacientes que requieran FIO2 mayor de 0.3 o 0.4, que equivale pues a mayor a 30 a 40%, y que no hayan recibido, pues, el surfactante en sala de parto. Se recomienda la aplicación de una segunda dosis en pacientes que requieren una FIO2 mayor del 30% y presión media de la vía aérea de mayor de 7 centímetros de agua. ¿Cómo se la presión media de la vía aérea? Eso se los da el ventilador. El mismo ventilador usted le mira o la terapeuta le dice cuánta presión media me está dando. Si es más de 7, hay que considerar pasar una segunda dosis. No se requiere radiografía ni gases arteriales para definir la aplicación de una segunda dosis. Si no ha salido la remisión de ese paciente y ya lo tengo 6 horas, 12 horas y no le veo mejoría, ponele la segunda dosis, si la tiene disponible. ¿Cuál es la efectividad y seguridad del uso de surfactante natural Boractan comparado con la efectividad y seguridad del uso del surfactante natural Beractan en el síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido pretérmino? Pues, en Colombia disponemos de dos surfactantes. Hay uno natural y otro que es de origen porcino. Ellos pues son en comercial, ustedes van a recordar que hay uno que se llama Survanta y hay otro que se llama Curosur. Con ellos se hizo el estudio porque pues ambos decían que cada uno era más efectivo que el otro, pero se hizo la comparación y la verdad pues son iguales de efectivos. Entonces igual el Survanta lo usamos a 200 miligramos por kilo en la primera dosis, mientras que el Curosur es más pequeño y el volumen también. Algunos dicen que pues se gasta menos surfactante, pero depende mucho del peso del paciente. Generalmente ustedes calculan el peso por 4 cc y así sabe el volumen de cuánto le van a dar. No existe evidencia que muestre diferencias, por eso les contaba. En el recién nacido con dificultad respiratoria que requiere tratamiento con surfactantes, se recomienda la aplicación de uno de los dos surfactantes, Beractan o Boractan. Se recomienda administrar una dosis de 100 miligramos de cualquiera de ellos. En el recién nacido pretérmino con dificultad respiratoria que requiere segunda dosis de surfactante, es más efectiva la aplicación a las 6 horas comparado con la aplicación a las 12 horas después de la primera dosis. Entonces se vio que no existe evidencia del tiempo apropiado para la aplicación de la segunda dosis. En el recién nacido pretérmino se requiere segunda dosis de surfactante. Se recomienda aplicarlo entre 4 o 6 horas después de la primera dosis. Le deja ese límite, por si lo ve muy malo, pues hágalo a las 4 horas. Si ve que ha mejorado en algo, pues espérese esas 6 horas y vuelve y mira, puede ser con gases y placas si los tiene disponibles. ¿Cuál es la efectividad y seguridad del uso de surfactante natural comparado con la efectividad y seguridad del uso de surfactante sintético? En recién nacidos pretérmino con síndrome de dificultad respiratoria o riesgo de presentarlo, existe evidencia que apoya el uso de surfactante natural en vez del uso de surfactante sintético, por su mejor efecto en desenlaces críticos como disminución de la mortalidad y la incidencia de neumotórax. Se recomienda la administración de surfactante natural en vez del sintético. ¿Cuál es el efecto de la estrategia INSUR? ¿Cuál es la estrategia INSUR? Siempre lo que queremos, como les decía, es no ventilar al bebé, no intubarlo, no tenerlo con algún medio invasivo. Entonces, esa estrategia INSUR se propuso hace aproximadamente 5 años. ¿Qué se quería mirar? Pues que los niños solo fueran intubados para el paso del surfactante y de una vez se quitara el tubo y se dejara un medio de presión más baja como el CPAP, o lo podíamos dejar con el ventilador pero con cánula, o sea que es ventilación no invasiva. Con eso vimos que se reducía más o menos el 50% de pacientes, o sea se disminuía en un 50% la ventilación. Entonces sí es una estrategia recomendable, sí se puede, pero hay que ver el paciente que sí se puede, o sea toca al paciente que tenga un Silverband menos de 4, por lo menos después de haberle pasado su surfactante, que usted vea que está consciente,
que no recibió la mamá ningún tipo de depresor y que pues el niño está haciendo algún estímulo, algún esfuerzo respiratorio por sí solo. ¿Sí? No todos, ojalá uno quisiera con todos hacerlo. Y ya hoy en día pues hay otra estrategia que uno también le pasa el surfactante ya no con un tubo sino con una sondita. A veces le llamamos el mínimamente invasivo, que es el MIST. Acá pues no lo contempla la guía todavía porque además faltan más estudios para poderlo aplicar a nivel mundial, pero sí cada vez es a no intubar, cada vez a no permitir que el bebé necesite tanto tiempo un tubo. En los recién nacidos pretérmino con síndrome de dificultad respiratoria que requiere ventilación mecánica, se recomienda que en los casos de indicación de extubación se deban cumplir todos los siguientes criterios. ¿Cuándo ya le van a quitar el oxígeno, el tubo? ¿Cuándo? Entonces, eso se puede hacer clínicamente. Mirar que el paciente sature bien. ¿Cuánto es saturar bien? Entre 88 y 95. Esa es la saturación del bebé prematuro. Mejoría en la radiografía de tórax, según lo que ustedes le hayan encontrado. Evidencia de una adecuada respiración espontánea. Que los gases arteriales haya saturación de oxígeno en un rango apropiado y con una FiO2 menor del 40%, que la frecuencia ventilatoria mecánica pues sea menor de 20, porque ustedes les van bajando, han visto los que han tratado por la UCI, que uno le va bajando ya al sistema ventilatorio, pues acá lo hacemos por el tipo de ventilador, lo hacemos con un volumen pequeño para darle tiempo a que él respire un poquito más. Eso se llama volumen garantizado. Y la presión media de la vía aérea sea menor de 6, que otra vez se lo da uno el mismo ventilador. En el recién nacido pretérmino menor de 1000 gramos y 28 semanas de edad gestacional que recibió ventilación mecánica, o en el mayor de 28 semanas y más de 1000, pero con más de 7 días de ventilación, es más efectiva la extubación a CPAP nasal comparada con extubación a ventilación mecánica no invasiva o cánula nasal. Y la otra pregunta es, si este mismo paciente de edad gestacional con síndrome de dificultad respiratoria que requirió ventilación convencional, es más efectiva la extubación a CPAP comparada con cánula nasal o cámara cefálica. Se encontró evidencia de calidad heterogénea sobre la efectividad de los esteroides para apoyar la extubación. No, pero esta no era cierto. Se encontró evidencia que muestra que el CPAP nasal y la ventilación invasiva son las mejores estrategias post-extubación y se deben emplear en el recién nacido pretérmino con síndrome de dificultad respiratoria para evitar reintubación, así como la disminución en otros desenlaces críticos e importantes. Entonces, pues acá no disponemos de ventiladores que nos den ventilación invasiva. Acá lo hacemos como similar porque lo que dejamos es una cánula que la conectamos al ventilador, pero no tenemos los ventiladores adecuados para hacerlo. Sin embargo, eso se aproxima un poquito a lo que debe dar un ventilador así. Generalmente a quienes le dejamos el CPAP solo, que es una mascarita que ustedes le van a ver que le cubre toda la nariz. Algunas veces esa mascarita tiene unos prongs, o sea, unas punticas como de cánula. Entonces el CPAP puede ser con prongs o sin prongs, o sea, solo prongs o máscara. Se los dejamos a los más pequeñitos, le vamos alternando porque hacen fisuras de la nariz, de la mucosa nasal, pueden sangrar, a veces hacen daño del tabique, entonces se los vamos como alternando. Pero pueden tener esos dos sistemas, el prematuro que dice la guía, menor de 1000. Generalmente busquen que haya CPAP y eso pues ya lo harán en la institución, que sea cuarto nivel, o sea que tenga todo lo necesario para atender ese bebé. Se recomienda que en neonatos pretérmino con peso menor de 1250 gramos se use un soporte con ventilación mecánica no invasiva en vez de CPAP nasal posterior a la extubación para disminuir la probabilidad de falla en la extubación. En este caso lo que quieren decir es más como por la parte de apneas, como que usted le siga dando algo más de presión inspiratoria y le fije un tiempo para él respirar, es más por las apneas. Pero vuelvo y les digo, es más la guía lo que te dice que pases a una ventilación invasiva, pero generalmente hay niños que pueden ir bien con CPAP nasal, o sea, niños que sí uno ve que tienen buen estímulo y cumplen con todo, buen esfuerzo respiratorio y cumplen con todo para dejar un CPAP. En los casos en que no se cuente con ventilación invasiva,
se recomienda CPAP nasal en vez de cánula nasal. Eso sí, porque pues es así, no le está aportando presión y le puede dar más apnea. En recién nacido pretérmino en general se recomienda usar el CPAP nasal post-extubación para prevenir la falla respiratoria. O sea, siempre si tiene el CPAP, prefieran de primera opción el CPAP. En el recién nacido pretérmino con síndrome de dificultad respiratoria que requirió soporte ventilatorio invasivo, el uso de corticoides sistémicos para apoyar la extubación es seguro y eficaz comparado con su no uso en la disminución de la extubación no exitosa y su influencia en la mortalidad, incidencia de displasia y duración de la ventilación mecánica. Entonces, ¿por qué los corticoides sistémicos? Muchos pacientes duran ventilados más de 3 días. Más de 3 días ya se está considerando una ventilación prolongada. Yo debería extubarme en las primeras 24 horas. Si no puedo, pues 72 horas. ¿Por qué? Por si requiere otra dosis de surfactante. Si no se logra extubar, ya vienen unos cambios a nivel ventilatorio y va a dar más inflamación celular y más displasia broncopulmonar. En esos niños con displasia, que evidentemente ustedes ven las radiografías con nódulos en ambos campos pulmonares o le tienen muchas atelectasias y el niño clínicamente se ve bien, pero la radiografía sí muestra muchos cambios. Esa displasia pues hace que no se pueda extubar pronto y que uno no le pueda bajar mucho el oxígeno. A veces no se lo puede bajar sino hasta 50% o 45%. Entonces a ellos se les puede ayudar un poquito con corticoides sistémicos, pero esa dosis de corticoides muy pequeñas, 0.2 miligramos por kilo, y solo se hace por 3 días, o sea, una vez al día por 3 días. Y se les puede dar, pero el resto a los otros no. O sea, que usted diga, no, es que mañana lo vamos a extubar, ya pasó las 2 dosis de surfactante, entonces mejor que se desinflame y que le ponemos un corticoide, no. Eso, a los otros no, solo en casos particulares. Eso es lo que dice acá eso. ¿Por qué? Que se recomienda no administrar rutinariamente, lo que les digo. ¿Cuál es el efecto en la mortalidad, la duración de la ventilación mecánica, la incidencia de fugas, la incidencia de displasia broncopulmonar y en la duración de la hospitalización de la ventilación sincronizada comparado con la ventilación convencional no sincronizada en recién nacidos pretérmino con síndrome de dificultad respiratoria que requirieron soporte respiratorio mecánico? Bueno, aquí es como para que cuando la terapeuta le diga, bueno, ¿y en qué modo dejo el ventilador? ¿En asistido controlado? Esa es la sincronizada. O lo dejo en SIMB. SIMB quiere decir que el ventilador va a esperar a ver cuántas respiraciones hace el bebé y las que usted le programe que le falten al bebé, pues ya se las hace el ventilador, ¿sí? Entonces esa es pues la idea, que sea sincronizada con el bebé, no que yo por un lado le dé 60 respiraciones y él me asista 20 más, entonces ahí pues no estoy siendo sincronizada. Entonces es más que sea sincronizado. Es igual, para disminuir la incidencia de fugas de aire y la duración de la ventilación. ¿Cuál es el efecto de la ventilación mecánica en las variables gasométricas del recién nacido pretérmino en síndrome de dificultad respiratoria? Entonces esto es como para que sepan qué pasa en las primeras horas, o sea, qué deben esperar en un bebé recién nacido cuando toman unos gases, pero eso es de las primeras horas de vida, o sea, eso es las primeras 24 horas. Entonces, ¿cuándo es normoxemia? Y eso sí son arteriales, ¿no? Normoxemia entre 50 y 60 milímetros de mercurio de PaO2. Ustedes buscan dónde está PaO2 y miran, de 50 a 60 debe estar en el recién nacido prematuro. En el atérmino o próximo al término, o sea, desde 36 semanas, 50 a 70. Ya va aumentando más la presión arterial de oxígeno. La normocapnia, que se refiere a la PCO2, a la presión de CO2, en sangre arterial debe estar entre 35 y 50. Y el pH al inicio es mayor de 7,20, porque cuando ha leído asfixia, generalmente uno de los criterios de asfixia es que está por debajo de 7.0 para que sea 7.1 para que sea asfixia severa. Entonces, en este caso, lo normal es pH de 7,2 para el recién nacido prematuro y entre 7,25 y 7,45. Porque a veces lo toman en regla como en el atérmino y dicen, no, pero no tiene 7,4, no tiene 7,35, no. Al inicio de la vida, pues mayor de 7,2 está bien, así le haga 7,25 es normal. En el recién nacido pretérmino con síndrome de dificultad respiratoria, el uso de santinas, como
visto los que han rotado, nosotros usamos cafeína, pero solo en el caso de apneas o en el caso de niños que están ventilados. Como tratamiento coadyuvante comparado con su no uso, disminuye los desenlaces. Entonces acá hace énfasis en la cafeína, que es la que estamos usando, ¿sí? ¿Qué han visto en esos recién nacidos que se les usa cafeína? Que tienen una menor frecuencia de reintubación. Entonces son en los niños que yo digo, no, yo ya le voy a poner el surfactante y yo creo que lo voy a extubar hoy mismo. Entonces es para aquellos que estoy previendo que se va a extubar rápido y que se pueden beneficiar de este efecto, de disminuir la frecuencia de reintubación y una aparente reducción en la incidencia de oxígeno dependencia. ¿Por qué no en todos los recién nacidos prematuros? Porque en estudios más grandes con cafeína vieron que algunos niños no tenían buenos desenlaces neurológicos, pues no saben si era directamente por la cafeína o era por alguna historia a nivel de parto o de asfixia o algunos otros datos que daban alteraciones neurológicas. Entonces no todo era bueno por la cafeína, así que solo usarla en esos casos. Otro diagnóstico para dificultad respiratoria es el síndrome de aspiración de líquido amniótico teñido de meconio. También pues sus siglas que usamos es SALAM. Entonces dentro de la guía pues se plantean algunas preguntas para el manejo de estos pacientes. En presencia de líquido teñido de meconio, la aspiración rutinaria de la cavidad oral antes de la salida de los hombros disminuye la incidencia del síndrome de aspiración de líquido meconiado comparado con la no aspiración. ¿Sí? Antes el ginecólogo no entregaba al bebé hasta que no lo aspirara y eso lo fueron mirando que si esa estrategia era válida o no. Entonces lo que vieron es que no es necesario decirle al ginecólogo que no lo aspire antes de entregarlo. Nosotros lo aspiraremos en caso de verlo alterado, que sea no vigoroso, y que no esté con esfuerzo respiratorio. Lo más importante que hay que hacer cuando tiene líquido meconiado pues es asegurar la vía aérea y permitir que tenga un poquito de presión para respirar más. Entonces pues eso no, si el ginecólogo le dice se lo aspiro, usted le dice no, yo lo aspiro apenas lo reciba. En recién nacido con líquido teñido de meconio no se recomienda la aspiración rutinaria. En los recién nacidos con líquido amniótico meconiado y no vigorosos en el posparto inmediato, la aspiración a través de intubación endotraqueal disminuye la incidencia de aspiración de líquido amniótico meconiado comparado solo con la aspiración de la cavidad oral. Entonces también lo que se dice es que no es necesario aspirar a todos. O sea, lo importante es, como les digo, que le den oxígeno, o sea, le pueden poner la mascarita, el neopuff y todo, hasta que él tenga esfuerzo respiratorio. No perder el tiempo inicial para que empiece él a respirar. Y después le aspirará. O sea, antes era al inicio que uno le hacía la intubación, le aspiraba, le conectaba el conector de aspiración de meconio, que es un poquito más grueso, que se conecta al tubo, pero ya ahora se ha visto que se pierde mucho tiempo y igual se asfixian. Entonces, entre más rápido le ponga el oxígeno, mejor. Entonces ya no es necesario hacerlo. En niños no vigorosos con líquido amniótico se recomienda la aspiración a través del tubo. En niños no vigorosos, pero solo en caso de lo que yo les digo, le vi el que no mejoró con la presión, con el neopuff que le di o con el ambú y veo mucho mejor y pues se lo aspiro después, pero primero es el oxígeno. En el recién nacido con SALAM, ¿cuáles son las indicaciones para iniciar soporte ventilatorio? Entonces, pues son básicamente las mismas que vimos con la dificultad respiratoria. Tenemos que verlo con escala de Silberman mayor de 3, o sea, está fatigado, está con tirajes, está con quejido, está desaturado, o sea, sigue siendo clínico. Si le tomo los gases, una PaO2 menor de 50 milímetros de mercurio o saturación de oxígeno menor de 92 con una FiO2 del 70%. Una PCO2 mayor de 60, que sería hipercapnia, o que haga una apnea clínicamente significativa o deterioro clínico determinado por neonatología. ¿Cuál es la efectividad y seguridad del CPAP comparado con la ventilación mecánica convencional en los recién nacidos con SALAM que requieren soporte ventilatorio? O sea, aquí lo que dicen es, bueno, ¿usted consideraría en el paciente con meconio poner el CPAP, así como vimos en el prematuro? Entonces no se encontró una evidencia publicada que compare la efectividad y la seguridad del CPAP y la ventilación mecánica convencional. Pero lo que vemos es que esos niños que aspiran
generalmente necesitan es ventilación mecánica, porque ellos necesitan un poquito más de presión para llegar hacia el alvéolo que está tapado por el meconio. Pero igual hay casos de aspiración, pero aspiración poca, que sí va a necesitar CPAP, pero ya ustedes lo evaluarían todo. ¿Cuáles son las indicaciones de aplicación de surfactantes recién nacidos con síndrome de aspiración de líquido amniótico teñido de meconio? ¿Cuál es el efecto de la aplicación de una sola dosis de surfactante comparado con la administración de una segunda dosis de este? Entonces, en recién nacidos con aspiración de líquido amniótico meconiado que requieren segunda dosis de surfactante, es más efectiva la aplicación a las 6 horas comparado con la aplicación a las 12 horas después de la primera. ¿Y cuál es la efectividad y seguridad de la aplicación del surfactante en bolo comparada con lavado en recién nacidos con síndrome de aspiración mecónica? Bueno, hay una revisión sistemática de expertos que compara la administración de surfactante versus placebo y que muestra que la administración promedio en pacientes con aspiración mecónica son 4 dosis de surfactante, pero eso es para disminuir la necesidad de ECMO, que es de circulación extracorpórea, pero no afecta a otros desenlaces críticos, o sea, no se evalúa bien la indicación precisa del surfactante, o sea, no en todos los casos se aplica el surfactante. La verdad, nosotros no lo usamos de rutina. Tiene que ser que el paciente no nos mejora, que seguimos viendo la placa muy blanca, o sea, llena de meconio, y que vemos que de pronto haya algo de déficit en la producción de ese surfactante y le puede ayudar a mejorar, pero la verdad, acá no lo he usado. En estos casos no lo he usado. No se recomienda rutinariamente. Si usted lo va a pasar, pues acá dice que la máxima son 4 dosis. Pero la verdad, ya desde la segunda dosis uno dice, pues no debe ser eso, o sea, porque debe mejorar, pues la primera ya debe mejorar. Si no, no tenía indicación. Lo que les decía, máximo 4 dosis. ¿Cuáles son las indicaciones de uso de antibiótico en recién nacido con síndrome de dificultad respiratoria por aspiración de meconio? Entonces, la evidencia indica que el uso rutinario de antibióticos no está justificado y solo se debe considerar el uso de antibióticos en los casos en los que se sospecha una infección intraamniótica. O sea, igual que paciente con sepsis, que la mamá tenía fiebre, que tenía diagnóstico de coriamionitis o que tenía una ruptura membrana mayor de 24 horas, ¿sí? No porque sea meconio, porque el meconio es estéril. No vemos rutinariamente. También otra de las patologías es la neumonía, que veíamos al inicio de la charla, que dentro de las patologías la consideraba la primera causa de dificultad respiratoria. Eso lo podemos ver en el paciente más que todo a término, no tanto en el prematuro. En el prematuro lo vemos más como cuando ya está hospitalizado y adquiere infecciones, y ahí vemos las neumonías, pero más que todo en el a término. Entonces, en recién nacidos con neumonía que presentan falla respiratoria, aplicar surfactante comparado con su no aplicación disminuye la gravedad de la enfermedad y sus complicaciones. Entonces no se encontró evidencia a favor del uso de surfactante. O sea, como vimos, el uso de surfactante más del bebé prematuro, porque estamos esperando que haya un déficit en la producción o que no tenga producción. Entonces los datos de neumonía siguen siendo clínicos. O sea, la misma dificultad respiratoria, retracciones, quejido, una frecuencia respiratoria mayor de 60 por minuto, cianosis, apnea, disminución de la actividad y del movimiento, pues que es la misma apnea. Criterios de laboratorio, si vemos una PCO2 mayor de 60, pues lo vamos a tener que ventilar, una PaO2 menor de 50, o saturación menor de 80%, ¿no? Con una FiO2 del 100%, o un pH menor de 7,2. La taquipnea transitoria también lo han visto, los que han pasado por la UCI también lo han visto mucho, es más frecuente en el paciente a término, se ve más que todos los pacientes que nacen por cesárea, poquitas veces pasa en el parto vaginal. Como vemos, pues la fisiopatología se dirigía mucho a ese momento del parto y a la contracción vaginal y al hecho de que hubiese un trabajo de parto. Pero se dieron cuenta que no, fisiopatológicamente también hay una bomba de sodio-potasio alterada, y esas bombas se alteran porque la mamá pues no tiene de verdad el trabajo de parto.
¿Cuál es el efecto de la práctica de cesárea electiva antes de la semana 38 de gestación comparado con la cesárea electiva después de la semana 38 de edad gestacional en la incidencia de taquimia transitoria del recién nacido con dificultad respiratoria? ¿Cuál es el efecto de esa incidencia de taquimia de la aplicación de corticoides comparado con su no aplicación previo a cesárea electiva en mujeres con menos de 38 semanas de gestación? Siempre cuando estén rotando y que digan no, la van a desembarazar y es cesárea programada y menor de 38 semanas, preguntar al ginecólogo ¿por qué antes de las 38 semanas? Si antes de las 38 semanas aumenta el riesgo de dificultad respiratoria. Entonces, eso sí, insistir que no se hagan las cesáreas antes de la semana 38. La administración antenatal de esteroides en cesárea programada a partir de la semana 37 se asocia con disminución de admisión del recién nacido por dificultad respiratoria, pero no hay evidencia de que afecte mortalidad e incidencia a la taquipnea. O sea, no puede ser que le ponga corticoide en la semana 37 solo para que no le dé dificultad, no hay beneficio. Así como en el prematuro, que no se ve que haya beneficio, la taquipnea puede pasar con o sin corticoide. Pues básicamente en la edad gestacional que alcance las 38 semanas se sugiere no usar, ya dijimos, se recomienda no realizar la cesárea antes de la semana 38, se recomienda no usar esteroides antinatales en mujeres con cesárea electiva. En el recién nacido pretérmino o cercano al término con taquimia transitoria, ¿en qué situaciones se debe considerar la ventilación? No se encontró una evidencia específica para esta pregunta sobre cuándo considerar la ventilación para tratar la taquimia transitoria del recién nacido. En reunión de expertos se definió por consenso que los criterios para definir intubación y ventilación son los mismos que ya vimos, que definen la falla respiratoria. Igual, retracciones, quejido, la dificultad, la cianosis. ¿Cuáles son las indicaciones de oxigenación con membrana extracorpórea en el recién nacido con salambre? Sí, este ya como el otro que se ve. La taquipnea es eso, simplemente insistir en que no se desembaraza antes de la semana 38 y que no se justifican los corticoides. Y el siguiente tema que sigue, la hipertensión pulmonar. ¿Qué es la hipertensión pulmonar? Es simplemente un paso de la vida intrauterina a la vida extrauterina en la que el paciente no puede hacer el cambio respiratorio, el cambio fisiológico, y el alvéolo no tiene cómo tener nutrición arterial porque no le llega flujo. O sea, está, por decirlo así, las presiones aumentadas y eso hace que se fugue toda la circulación hacia el lado derecho y no hacia el lado izquierdo como debe ser normalmente. Eso puede ser por muchas causas, no solamente por ser recién nacido y no tener el tiempo para hacer todo ese cambio circulatorio, sino porque tengan una malformación congénita. Por ejemplo, pueden tener una hernia diafragmática, pueden tener una cardiopatía congénita, pueden tener una tetralogía de Fallot, un corazón izquierdo hipoplásico, y pueden tener otros factores maternos como diabetes gestacional, o mamitas que tengan obesidad, que tengan diferentes patologías, lupus, que tengan ya más enfermedades que puedan adquirir también cardiopatías. Entonces, dentro de esa hipertensión pulmonar, pues, ¿qué vemos? Que son pacientes grandes, mayores de 38 semanas, en los cuales radiológicamente usted no le ven una infección, pero me está pidiendo más parámetros ventilatorios. Si está pidiendo oxígeno más del 50%, los gases están por debajo de todo lo esperado, o sea, por debajo de la presión arterial de oxígeno, por debajo de 50, la presión de CO2 por encima de 60, como veíamos en la falla respiratoria, y no tengo una causa clara, pidamos el ecocardiograma. En el ecocardiograma miramos esa presión pulmonar y la estimada presión pulmonar normal debe ser hasta 35 milímetros de mercurio. Si ella está aumentada entre más de 35, entonces de 40 a 45 ya es moderada, y más de 45 es una hipertensión pulmonar severa. En esos pacientes la ventilación ideal es la ventilación mecánica inicialmente en asistido controlado, como decíamos, con los parámetros mínimos ventilatorios. Le pueden dejar una FiO2 del 50%, una presión inspiratoria más o menos de 18 a 20,
y le puedes dejar una frecuencia respiratoria fisiológica entre 40 y 45. Con esos parámetros debe evaluar la parte de oxigenación, que como vemos pues debe ser una presión arterial de oxígeno mayor de 50. Si eso no mejora, debemos considerar el uso de óxido nítrico. El óxido nítrico es un gas mucho más liviano que el oxígeno. ¿Y qué efecto va a tener ese óxido nítrico? También bajar la presión pulmonar. Ella hace baja de presión pulmonar por vasodilatación de los vasitos alveolares. Entonces nos va a ayudar mucho en bajar esa presión. Ya lo vimos, los antecedentes como dijimos. ¿Cómo se hace la administración de este óxido nítrico? Entre 20 a 40 partes por millón. Generalmente lo iniciamos en 20 partes por millón. Se recomienda este uso en recién nacidos mayores de 34 semanas, no en todos los prematuros, porque no hay estudios en todos los prematuros, pero en más de 34 semanas se puede considerar el uso de óxido nítrico, y en menos de 14 días de edad, con una presión arterial de oxígeno menor de 100, con oxígeno a frío del 100%, o un índice de oxigenación mayor de 25. El índice de oxigenación es una medida que tenemos. Él se halla por una fórmula y según los parámetros que tenga en ese momento, y una vez empieza el óxido nítrico hay que medir qué pasa en los gases en unos 15 minutos. Generalmente acá lo hacemos a la hora, porque pues los cambios tampoco son tan rápidos. Se debe usar con ventilación convencional, dice acá. La verdad se puede usar con ventilación convencional, pero se ha visto que tiene una mejor distribución usando la ventilación de alta frecuencia. Si usted tiene la opción de alta frecuencia, elija mejor con alta frecuencia, aunque se puede con los dos. Se puede con una ventilación convencional pasar y igual quedar. Si relajamos al paciente, porque generalmente enfermería dice no, el paciente no se deja ventilar, está muy activo, doctora, ¿por qué no le ponen un sedante? Un sedante sí le podemos poner, morfina sí le podemos poner, preferiblemente en bolos, o sea, a necesidad, para no mantener al paciente todo el tiempo sedado, pero lo que se ha visto que no se encuentra buena evidencia es con el uso de relajantes, o sea, beturonio, rocuronio, no usar relajantes musculares. Es más efectiva la estrategia de ventilación agresiva con hiperventilación. No, la verdad no se han hecho estudios en recién nacidos para hiperventilarlos. O sea, se hace la ventilación de alta frecuencia, que pues le estoy dando mucha más frecuencia, pero la hiperventilación no se utiliza. ¿Cuál es la indicación del uso del sildenafil o sildenafilo en el recién nacido con hipertensión pulmonar persistente? Se encontró un estudio de un colombiano con el uso de sildenafil y la verdad pues los efectos adversos no han sido muy evaluados. Se vio que tenía mejoría en algunos pacientes. Esa se da tomadita, o sea, es una tabletica que se diluye y más o menos la dosis es de 1 a 2 miligramos por kilo dosis y se da cada 6 horas. Pero se deja como para el sitio que no haya la opción del óxido nítrico. O sea, que ustedes digan, no, aquí qué óxido nítrico tengo, al menos le puedo dar sildenafil. Se lo puede dar por la sonda y pues si le tiene vía oral, pues mejor. Pero pues es solo de rescate, es solo una medida ya extrema, pero el indicado es el óxido nítrico. Como les dije, la dosis no sería más.